La puerta se cerró con un golpe brutal que resonó más fuerte que los truenos. Bajo la lluvia torrencial de aquella noche maldita en los altos de Jalisco, dos ancianos caminaban por el camino de tierra convertido en lodo, cargando bolsas de basura negras con sus pocas pertenencias. Don Anselmo, de 70 años, sostenía con una mano el brazo tembloroso de su esposa, doña Cata, y con la otra su sombrero empapado. Detrás de ellos, desde la ventana iluminada de la casa que había sido su hogar durante décadas, su propio hijo los observaba sin remordimiento mientras abrazaba a su esposa. Lo que acababa de suceder desafiaba toda lógica humana y divina. Un hijo había expulsado a sus propios padres ancianos bajo una tormenta, arrojándolos literalmente a la oscuridad y el frío como si fueran animales indeseados. Rogelio había calculado todo: la noche perfecta, la tormenta que impediría que alguien los viera, el momento exacto para deshacerse del estorbo que le impedía vender la propiedad y saldar sus deudas. Pero hay algo que Rogelio no sabía, un secreto tan grande que sacudiría no solo su vida, sino toda la región. Porque don Anselmo, ese anciano humilde que caminaba descalzo sobre el lodo con la dignidad de un rey derrotado, guardaba un secreto que convertiría aquella traición en la peor decisión que su hijo jamás había tomado. ¿Qué hacía un hijo llegar a ese punto de crueldad? ¿Qué había endurecido tanto su corazón para poder mirar a los ojos a quienes le dieron la vida y expulsarlos como perros callejeros? Y más importante aún, ¿qué secreto guardaba don Anselmo que estaba a punto de revelarse de la manera más impactante? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que necesitaba perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa. Una historia que nos recuerda por qué el mandamiento «honra a tu padre y a tu madre» no es una sugerencia, sino una ley de vida. Y queridos amigos, mientras escuchan esta historia desde sus hogares, desde sus trabajos, desde donde estén en este momento, nos encantaría saber desde qué ciudad y país nos acompañan. ¿Qué hora es allá donde están? Compártanlo en los comentarios, porque saber que estamos conectados hace que estas lecciones de vida sean aún más poderosas. Los Altos de Jalisco son tierra de hombres recios, de tradiciones profundas y de valores que pasan de generación en generación como herencias más valiosas que el oro. En esa región, donde el tequila nace de la tierra roja y las familias se miden por su palabra y no por su cuenta bancaria, vivía don Anselmo Aguirre. Para todos en el pueblo era simplemente un viejo campesino que había trabajado la tierra toda su vida y que ahora vivía de favor en la casa de su hijo. La verdad era radicalmente diferente. Don Anselmo había construido un imperio silencioso durante 50 años. Cada hectárea de tierra productiva en la región, cada campo de agave que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cada destilería que producía el tequila más cotizado del mercado internacional, todo eso le pertenecía. Pero nadie lo sabía, porque Anselmo había registrado sus propiedades bajo nombres de empresas fantasma y personas de confianza absoluta. ¿Por qué un hombre ocultaría semejante fortuna? La respuesta estaba en una lección que su propio padre le había enseñado décadas atrás. El dinero revela lo que el corazón esconde, hijo. Si quieres conocer el alma de un hombre, déjalo creer que eres pobre. Don Anselmo había visto familias destruidas por herencias, hermanos convertidos en enemigos por pedazos de tierra, hijos esperando impacientes la muerte de sus padres. Él se había jurado que probaría a sus descendientes antes de dejarles algo. Su hijo Rogelio había sido diferente de niño. Recordaba cómo el pequeño lo seguía por los campos, cómo preguntaba sobre las plantas, cómo ayudaba a su madre a preparar la comida.
Pero algo cambió cuando Rogelio descubrió las redes sociales y comenzó a comparar su vida con la de influencers y empresarios de la ciudad. La vergüenza de ser del rancho comenzó a corroerlo como ácido. A los 35 años, Rogelio se había convertido en una caricatura triste de lo que creía era el éxito. Usaba ropa de marca falsificada, conducía un carro comprado a crédito que no podía pagar y hablaba constantemente de oportunidades de negocio que nunca se materializaban. Se había casado con Miranda, una mujer tan materialista como él, que despreciaba abiertamente a sus suegros por ser viejos pueblerinos. La presión había llegado al límite aquella semana de octubre. Rogelio debía 3 millones de pesos a un prestamista sin escrúpulos que había empezado a amenazarlo. La única solución era vender el terreno donde estaba la casa familiar, un terreno que legalmente estaba a nombre de Rogelio, pero donde vivían sus padres. Había recibido una oferta generosa de un desarrollador inmobiliario que quería construir condominios. «Necesito que se vayan», le había dicho Rogelio a Anu, sus padres 3 días antes de aquella noche tormentosa. Don Anselmo había respondido con calma: «Hijo, esta es nuestra casa. Tu madre está enferma, no podemos simplemente irnos así». Esa negativa, pronunciada con suavidad y sin confrontación, había encendido una furia irracional en Rogelio. No era solo la casa, era el rechazo a su éxito, a sus planes, a su visión. Miranda había sido la voz venenosa que terminó de envenenar el corazón de su esposo. «Son tus padres o tu futuro», le susurraba cada noche. «Si de verdad nos amaras, elegirías salvarnos. Ellos ya vivieron su vida, nosotros apenas comenzamos la nuestra». El argumento era diabólico porque contenía una verdad distorsionada. Rogelio comenzó a convencerse de que expulsar a sus padres era de alguna manera retorcida, lo correcto. La noche de la tormenta no fue casualidad. Rogelio la había elegido específicamente. Sabía que con esa lluvia torrencial nadie estaría en las calles. Nadie vería lo que estaba a punto de hacer. Los vecinos estarían en sus casas. No habría testigos de su traición. El prestamista llegaría al día siguiente con el comprador y todo estaría resuelto. Sus padres tendrían que encontrar refugio en algún lado, tal vez con algún familiar lejano. No era su problema. Cuando don Anselmo vio los ojos de su hijo aquella noche, supo que había llegado el momento de la verdad, la prueba más importante de todas. No dijo nada cuando Rogelio comenzó a gritar. No se resistió cuando Miranda arrojó su ropa en bolsas de basura. Solo tomó la mano temblorosa de doña Cata y le susurró: «Tranquila, mujer, Dios proveerá». Y mientras caminaban bajo la lluvia hacia la oscuridad, don Anselmo hizo algo que su hijo nunca vio. Sacó un teléfono celular discreto de su bolsillo mojado y marcó un número. 2 palabras fueron suficientes: «Ya pasó». La lluvia caía con una violencia que parecía arrancar pedazos del cielo. Los relámpagos iluminaban el camino de tierra cada pocos segundos, revelando las siluetas encorvadas de 2 ancianos que avanzaban con dificultad. Don Anselmo sentía cómo el agua helada se colaba por su camisa de manta, pero no era el frío lo que le dolía, era el peso de la confirmación. Su hijo había fallado la prueba más fundamental de la humanidad. Doña Cata tosía con violencia, su cuerpo frágil temblaba sin control. «Anselmo», susurró entre la lluvia, «¿por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no le mostraste quién eres realmente?» El anciano apretó su mano con ternura. «Porque necesitaba saber si me amaba como su padre o si solo respetaría mi dinero. Ahora tengo mi respuesta». Sus palabras se las llevó el viento, mezclándose con los truenos. No habían caminado ni 200 metros cuando 2 faros potentes los iluminaron desde atrás. Una camioneta negra de lujo se detuvo junto a ellos con un frenazo que salpicó lodo. De ella descendieron 3 hombres con paraguas grandes y capas impermeables.
El primero era don Esteban, el abogado más respetado de toda la región. El Cid. Segundo era Gonzalo, el capataz general. El tercero era el chofer personal. ¡Patrón!, exclamó don Esteban con urgencia y respeto reverencial, corriendo para cubrirlo con el paraguas. Llevamos 2 horas buscándolo. Cuando recibimos su llamada, salimos inmediatamente. Gonzalo, un hombre corpulento de 50 años, con cicatrices de trabajo en las manos, casi lloraba al ver el estado de doña Cata. «Señora Cata, por favor, perdónenos. Si hubiéramos sabido antes...» Don Anselmo levantó la mano, silenciándolos. «Hicieron lo que les pedí. Nadie debía intervenir hasta que yo diera la señal. Esta prueba tenía que ser real, sin interferencias». Ayudaron a los ancianos a subir a la camioneta. El interior era cálido, con asientos de cuero que contrastaban brutalmente con el trato que acababan de recibir minutos antes. Doña Cata temblaba envuelta en mantas térmicas que el chofer había preparado. Mientras la camioneta avanzaba por caminos que se alejaban del pueblo, don Esteban abrió su portafolio. «Patrón, ¿procedo con el plan que discutimos?» Don Anselmo miraba por la ventana empañada, observando la tormenta. «Sí, mañana a primera hora activa la cláusula. Rogelio descubrirá que el terreno tiene un usufruto vitalicio a nombre de la empresa. No podrá vender nada, y los acreedores, déjalos actuar, que sienta lo que se siente perderlo todo». La camioneta llegó a un portón masivo de hierro forjado que se abría automáticamente. El camino de entrada estaba bordeado de árboles, centenarios y luces que se encendían con sensores de movimiento. La mansión que apareció al final del camino era imponente. Una hacienda estilo colonial mexicano restaurada, con fuentes iluminadas y jardines que parecían sacados de una postal. Esta era la verdadera casa de don Anselmo. «Bienvenidos a casa», dijo Gonzalo, abriendo la puerta de la camioneta. Un equipo de empleados domésticos esperaba en la entrada principal con toallas calientes, ropa seca y té de hierbas. El contraste era tan brutal que doña Cata finalmente rompió en llanto. «Anselmo, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo este sufrimiento solo para probar a nuestro hijo?» Don Anselmo la abrazó, y por primera vez en esa noche terrible, sus ojos se humedecieron. «Necesitaba saber la verdad, Cata. Necesitaba saber si le habíamos enseñado algo o si solo criamos a un hombre vacío. Y ahora lo sé. Nuestro hijo está perdido. Pero mientras yo respire, hay esperanza de encontrarlo». La ayudó a entrar a la casa, donde una habitación con chimenea encendida y cama con dosel los esperaba. Médicos privados ya estaban en camino para revisar a doña Cata. Mientras su esposa descansaba, don Anselmo se sentó en su oficina, un estudio forrado de madera de cedro con estanterías llenas de libros y documentos. Sobre su escritorio estaba su Biblia gastada, la misma que había leído durante 50 años. La abrió en Proverbios y leyó en voz alta, aunque solo estuviera Dios para escucharlo. «El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero, es del hombre destruidor». Cerró los ojos y oró, no por venganza, sino por restauración. Pero en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, en aquella casa humilde que ya no era un hogar, sino una tumba de valores muertos, Rogelio celebraba. Celebraba su libertad. Celebraba que finalmente había eliminado el obstáculo. No sabía que su mundo estaba a punto de colapsar de una manera que jamás podría haber imaginado, y que la tormenta afuera no era nada, comparada con la tormenta que vendría. La mañana llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la tragedia de la noche anterior. Rogelio despertó con una sensación extraña en el pecho, algo entre alivio y un vacío que no podía explicar. Miranda ya estaba despierta, arreglándose frente al espejo con una sonrisa de satisfacción. «Hoy comienza nuestra nueva vida», dijo sin voltear a mirarlo.
Cuando vengan los compradores, sé amable pero firme con el precio. A las 10 de la mañana, Rogelio esperaba nervioso en la sala. Había limpiado la casa, había escondido las fotografías de sus padres en un cajón porque le producían una incomodidad que prefería no analizar. El timbre sonó. Abrió la puerta esperando ver al desarrollador inmobiliario. En cambio, encontró a 3 hombres de traje oscuro, con portafolios de cuero y expresiones de piedra. ¿Rogelio Aguirre?, preguntó el del centro. Somos del despacho legal de la Corporación Aguirre. Venimos a notificarlo. El corazón de Rogelio dio un vuelco. ¿Corporación Aguirre? Debe haber un error. Yo no conozco ninguna. El abogado interrumpió, extendiendo un documento grueso. No hay error. Este terreno, aunque está a su nombre en el registro civil, tiene una cláusula de usufructo vitalicio otorgado a la Corporación Aguirre hace 25 años. Su padre, Anselmo Aguirre, es el beneficiario. Usted no puede vender, hipotecar ni modificar esta propiedad sin su consentimiento por escrito. El mundo comenzó a girar alrededor de Rogelio. Eso es imposible. Mi padre es un campesino, él no tiene empresas, él no tiene nada. El abogado sonrió con frialdad profesional. Pues le sugiero que revise este documento. Está todo en orden, y por cierto, hemos sido instruidos para informarle que cualquier intento de venta será bloqueado legalmente. Buenos días. Los 3 hombres se retiraron, dejando a Rogelio sosteniendo papeles que no entendía. Miranda arrebató los documentos de sus manos. Sus ojos escanearon las páginas con velocidad creciente, su rostro pasando de la confusión a la furia. Nos engañaron, ese viejo nos engañó, no podemos vender. Comenzó a gritar, a romper cosas. Rogelio estaba en shock, sentado en el sofá, mirando la nada. Todo el plan se había desmoronado. Si no podía vender, no podía pagar. Y si no podía pagar, el teléfono de Rogelio sonó. Era el Víbora, el prestamista. Tengo entendido que hubo un problemita con tu venta, Rogelio. La voz era suave, peligrosamente suave. Te doy 24 horas. Si no, mis muchachos van a visitarte. Y créeme, no será una visita cordial. La llamada se cortó. Rogelio sintió cómo el pánico real comenzaba a invadirlo. No era solo la casa, era su vida. Durante las siguientes horas, Rogelio llamó a todos los que conocía. Amigos que resultaron no ser amigos cuando mencionaba dinero. Familiares que colgaban cuando escuchaban la cantidad. El desarrollador inmobiliario rió cuando le explicó la situación legal. Sin papeles limpios, no hay trato, suerte. Cada llamada era una puerta cerrada. Cada rechazo era un golpe más. Esa noche, cuando Miranda finalmente se quedó dormida después de llorar de rabia, Rogelio salió a la terraza. Miró hacia el camino donde sus padres habían caminado bajo la lluvia. Por primera vez, permitió que el remordimiento tocara su corazón. No por las consecuencias que enfrentaba, sino por lo que había hecho. Recordó la mirada de su padre cuando cerró la puerta. No había odio en esos ojos. Había tristeza. Y eso era peor. Al día siguiente, exactamente a las 6 de la tarde, 2 camionetas se estacionaron frente a su casa. De ellas bajaron hombres que no necesitaban presentarse. El Víbora venía al frente, con un palillo de dientes en la boca y una sonrisa que helaba la sangre. «Rogelio, Rogelio», dijo moviendo la cabeza, «me decepcionaste». Lo que siguió fueron 30 minutos de humillación. Le quitaron su carro. Vaciaron la casa de todo lo de valor, hasta el anillo de matrimonio de Miranda. Cuando se fueron, la casa estaba vacía. Rogelio y Miranda se quedaron sentados en el piso, rodeados de nada. «Esto es tu culpa», susurró Miranda con veneno. «Tu culpa por ser un inútil, por tener padres inútiles, por ser de rancho». Sus palabras eran puñales. Rogelio no respondió. Por primera vez en años, algo dentro de él se rompió. No su orgullo, su ceguera. Y en ese silencio doloroso, una verdad comenzó a nacer.
Había perdido todo porque había traicionado lo único que verdaderamente importaba. Pero la caída de Rogelio apenas comenzaba, porque perder las cosas materiales es fácil. Lo verdaderamente difícil estaba por venir, enfrentar la verdad de quién era su padre realmente. Y esa verdad lo destruiría de una forma que ningún acreedor jamás podría lograr. 3 días después de perderlo todo, Rogelio caminaba por el pueblo con la cabeza gacha. La noticia de su desgracia se había esparcido como pólvora. Los mismos que lo adulaban cuando presumía su carro, ahora lo señalaban con lástima o burla. Miranda había empacado lo poco que quedaba y se había ido con su madre, dejando solo una nota. No me casé con un fracasado. Rogelio estaba completamente solo. El hambre es un maestro cruel pero efectivo. Después de 2 días sin comer más que tortillas viejas, Rogelio tuvo que tragarse su orgullo. Necesitaba trabajo, cualquier trabajo. Caminó hacia el centro del pueblo donde estaba la oficina de empleos agrícolas. Decenas de hombres esperaban allí cada mañana, buscando trabajo temporal en las haciendas de la región. Hombres que antes lo miraban con envidia, ahora lo miraban como uno más. Aguirre, llamó el encargado revisando una lista. Hay una vacante en la hacienda real. Necesitan peones para la cosecha. Paga es mínima. Comida y dormitorio incluidos. ¿Te interesa? La hacienda real era legendaria en la región. Se decía que pertenecía a un magnate extranjero que producía el mejor tequila de exportación, que sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Rogelio asintió. No tenía opciones. La camioneta del patrón llegó a recoger a los peones nuevos. Rogelio subió con otros 5 hombres, todos oliendo a sudor y derrota. El viaje duró 40 minutos por caminos de tierra que se adentraban en las montañas. Cuando llegaron, Rogelio quedó boquiabierto. La hacienda real no era solo grande, era majestuosa. Campos de agave perfectamente alineados, instalaciones modernas, una casa principal que parecía un palacio colonial. Los nuevos a registrarse, ordenó el Lintosing capataz, un hombre fornido llamado Gonzalo. Uno por uno fueron pasando a una oficina pequeña para llenar formularios. Cuando le tocó el turno a Rogelio, Gonzalo lo miró con una expresión extraña, como si lo reconociera. ¿Rogelio Aguirre, hijo de don Anselmo? Rogelio asintió, sintiéndose aún más humillado. Sí, señor, necesito el trabajo. Gonzalo negó con la cabeza lentamente. Sígueme. Lo llevó no a los dormitorios de los peones, sino a la casa principal. Rogelio estaba confundido. Señor, creo que hay un error. Yo vine por trabajo de campo. Gonzalo no respondió. Subieron escaleras de mármol, atravesaron pasillos con pinturas al óleo y pisos de talavera. Finalmente llegaron a una puerta de madera tallada. Gonzalo tocó suavemente. «Patrón, el joven Rogelio está aquí». Una voz desde dentro dijo: «Hazlo pasar». Rogelio entró a una oficina que olía a libros viejos y café recién hecho. Detrás de un escritorio de caoba, con la luz del atardecer entrando por ventanales enormes, estaba un hombre de 70 años. Vestía ropa sencilla pero limpia, lentes de lectura sobre la nariz y sostenía una Biblia abierta. Cuando levantó la vista, los ojos de Rogelio se abrieron con horror y descrédito. Era su padre, don Anselmo. El silencio que cayó en esa oficina era tan denso que podía cortarse. Rogelio sintió que sus piernas cedían. Se sostuvo del marco de la puerta. «Papá, ¿qué haces aquí?» Don Anselmo cerró su Biblia lentamente, sin apartar la mirada de su hijo. «Esta es mi casa, Rogelio. Siempre lo ha sido. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí?» Su voz era calmada, pero había un peso en cada palabra. Rogelio cayó de rodillas. No por respeto, sino porque sus piernas simplemente se negaron a sostenerlo. «No entiendo. Esta hacienda es tuya. La corporación Aguirre es tuya. Todo esto tiempo ha sido...». No podía terminar las frases. La magnitud de su error,
de su ceguera, de su traición, caía sobre él como una montaña. Don Anselmo se levantó de su silla y caminó hasta la ventana dándole la espalda a su hijo. Soy dueño de 17 haciendas en esta región, Rogelio. Soy dueño de las destilerías que producen el tequila que se vende en Europa y Asia. Soy dueño de tierras que valen más de lo que puedes imaginar. Y elegí vivir humildemente en tu casa, no porque no tuviera opciones, sino para probar tu corazón, para ver si honrarías a tu padre pobre tanto como respetarías a un padre rico. Se volvió y sus ojos estaban húmedos. Fallaste, hijo. Fallaste de la peor manera posible. Y mientras esas palabras resonaban en el corazón destrozado de Rogelio, los que escuchan esta historia desde sus hogares seguramente sienten el peso de esta lección. Si les está tocando el corazón, si están reflexionando sobre sus propios padres, tóquennos con un me gusta. Ese gesto nos dice que estas historias están llegando a donde deben llegar, al alma. Rogelio esperaba gritos, esperaba ser expulsado nuevamente, esperaba el castigo que merecía, pero lo que don Anselmo estaba por decirle sería más difícil que cualquier venganza, porque la misericordia, cuando no la merecemos, duele más que el juicio. Y lo que su padre le ofrecería no sería dinero ni perdón fácil, sino algo mucho más valioso y muchísimo más doloroso, una oportunidad de renacer. Don Anselmo dejó que el silencio se extendiera, observando cómo su hijo temblaba en el suelo, destruido no por la pobreza sino por la revelación. Finalmente habló. Su voz era firme pero no cruel. Levántate, Rogelio. Un hombre no habla de rodillas con su padre a menos que esté pidiendo una bendición. Y tú no has venido a pedir bendiciones. Viniste a pedir dinero. Las palabras cortaban como bisturí, precisas y dolorosas. Rogelio se puso de pie con dificultad, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, yo lo siento tanto. No sabía, no entendía. Don Anselmo levantó la mano deteniéndolo. No sabías que tenía dinero. Esa es tu disculpa. Pero déjame preguntarte algo, hijo. Si yo fuera el campesino pobre que creías, ¿estaría bien haberme echado bajo la lluvia? ¿Mi valor como tu padre dependía de cuánto dinero tuviera en el banco? La pregunta golpeó a Rogelio como un puño en el estómago, porque la respuesta era obvia y horrible. No, susurró. No estaba bien de ninguna manera. Don Anselmo asintió. Al menos tienes el valor de admitirlo. Eso es un comienzo. Caminó de regreso a su escritorio y se sentó, entrelazando sus dedos. Viniste buscando trabajo. Está bien, te daré trabajo, pero no será lo que esperas. Rogelio parpadeó confundido. ¿Me darás trabajo? Pensé que nunca querrías verme de nuevo. Don Anselmo negó con la cabeza lentamente. Podría echarte. Podría hacer que nunca encuentres trabajo en toda la región. Podría dejarte morir de hambre en la calle. Pero entonces, ¿qué clase de padre sería? ¿Uno que responde al mal con mal? No. Voy a hacer algo diferente. Voy a darte una oportunidad de salvación, pero será dolorosa. Sacó el contrato simple de un cajón. Trabajarás aquí como peón, el rango más bajo. Dormirás en el cuartel con los demás trabajadores. Comerás lo que ellos comen. Harás el trabajo más duro que tengamos. No hay salario, solo comida y techo. Rogelio tragó saliva, pero asintió. Lo acepto, lo que sea. Don Anselmo continuó. Pero hay una condición más. Cada noche, después del trabajo, vendrás a esta oficina y leeremos juntos la Biblia. Te enseñaré lo que nunca aprendiste. ¿Qué significa ser un hombre de Stettin? ¿Verdad? Los primeros días fueron un infierno terrenal. Rogelio, que nunca había hecho trabajo físico real, fue asignado a los campos de agave bajo el sol abrasador de Jalisco. Sus manos, acostumbradas a celulares y volantes, se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban. Su espalda dolía tanto que no podía levantarse de la cama.
Los otros peones lo miraban con una mezcla de lástima y satisfacción. Sabían quién era, sabían lo que había hecho. «Mírenlo», comentaba uno durante la comida, «el hijo del patrón, comiendo frijoles como nosotros». Otro agregaba, «Dicen que echó a don Anselmo bajo la lluvia. ¿Qué clase de hijo hace eso?». Las palabras eran puñales, pero Rogelio no respondía. Comía en silencio, con la cabeza gacha, porque sabía que cada palabra era verdad y que merecía cada gramo de desprecio. Cada noche, sin importar cuán exhausto estuviera, arrastraba su cuerpo adolorido hasta la oficina de su padre. Don Anselmo lo esperaba con la Biblia abierta y 2 tazas de café. No había abrazos ni palabras de consuelo, solo enseñanza. Proverbios 12:1, leía don Anselmo, «El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un ignorante». Y entonces explicaba pacientemente qué significaba eso en la vida real. Una noche, Rogelio finalmente se quebró. «¿Por qué haces esto, papá? ¿Por qué no simplemente me perdonas y ya? ¿Por qué tanto sufrimiento?». Don Anselmo cerró el libro y miró a su hijo con una ternura profunda. «Porque el perdón barato no transforma, hijo. Yo puedo decirte, te perdono ahora mismo y te sentirías mejor por 5 minutos, pero tu corazón seguiría siendo el mismo. El trabajo duro, la humildad forzada, las lecciones nocturnas, esto es lo que mata al hombre viejo y permite que nazca el nuevo». Pasaron las semanas. Rogelio dejó de contar los días. Sus manos desarrollaron callos permanentes. Su piel se bronceó. Perdió el peso que había ganado por la vida sedentaria. Algo más profundo también cambió. Comenzó a notar cosas: la belleza del amanecer sobre los campos de agave, la dignidad en los rostros de los trabajadores que antes despreciaba, el sabor real de la comida ganada con sudor. Una noche, mientras leían Eclesiastés, Rogelio lloró, no por dolor físico, sino porque finalmente entendió lo que había perdido cuando expulsó a sus padres. No dinero, sabiduría, amor, legado. Pero la prueba final de Rogelio estaba cerca, una prueba que le mostraría si verdaderamente había cambiado o si solo estaba actuando por conveniencia. Y esa prueba vendría en forma de fuego, cenizas y una decisión que definiría quién era realmente en lo más profundo de su ser. El verano había sido especialmente seco ese año en los altos de Jalisco. Los campos de agave, normalmente resistentes, mostraban señales de estrés. Don Anselmo observaba preocupado los pronósticos meteorológicos cada noche. «Vientos fuertes esta semana», comentaba a Gonzalo. «Hay que duplicar las patrullas contra incendios». El capataz asintió. Todos sabían que un solo descuido podía destruir décadas de trabajo en cuestión de horas. Rogelio llevaba 2 meses trabajando en la hacienda. Ya no era el hombre que había llegado rogando. Sus brazos tenían músculos reales, su mirada había perdido esa arrogancia hueca y comenzaba a ganarse el respeto silencioso de los otros trabajadores. Una tarde, mientras reparaba una cerca junto a 3 peones veteranos, uno de ellos le ofreció su cantimplora. «Toma, muchacho, el sol está bravo». Era un gesto pequeño, pero significaba aceptación. Esa noche, durante su lección bíblica, don Anselmo notó el cambio en su hijo. «Te ves diferente», comentó cerrando el libro de Proverbios. «Tus ojos tienen algo que no tenían antes». Rogelio miró sus manos callosas. «Me siento diferente, papá. Ya no pienso en dinero todo el tiempo. Ahora pienso no sé, en cosas reales, en plantar algo y verlo crecer, en trabajar con otros hacia algo más grande». Don Anselmo sonrió. Era la primera vez en meses que sonreía mirando a su hijo. Pero justo cuando la reconciliación parecía posible, el desastre golpeó. Eran las 2 de la madrugada cuando la campana de emergencia resonó por toda la hacienda. «¡Fuego! ¡Fuego en el sector norte!»,
Rogelio despertó instantáneamente, el corazón martillando en su pecho. Desde la ventana del cuartel veía el resplandor naranja en el horizonte. Los vientos habían avivado un incendio que se expandía con velocidad aterradora hacia el corazón de las plantaciones. Todos los hombres corrieron hacia el punto de reunión. Gonzalo distribuía órdenes con precisión militar. Grupo 1, abran cortafuegos con los tractores. Grupo 2, mojen el perímetro. Grupo 3, evacúen el ganado del área sur. El caos era controlado pero palpable, y entonces alguien gritó: «Don Anselmo está en el sector norte. Fue a revisar las bombas de agua y no ha regresado». Un silencio mortal cayó por un segundo. El sector norte estaba siendo devorado por las llamas. Sin pensarlo, sin calcular, sin preguntarse qué ganaría o perdería, Rogelio corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Escuchó gritos detrás de él. «Rogelio, no, es suicidio». Pero no se detuvo. Todo su entrenamiento de 2 meses, toda la transformación que había experimentado, se cristalizó en un solo pensamiento puro: mi padre está ahí, nada más importa. El calor era infernal. El humo le quemaba los pulmones con cada respiración. Las llamas lamían los campos a ambos lados del camino. Y entonces lo vio. Don Anselmo estaba tirado junto a una bomba de agua, inconsciente, probablemente vencido por el humo. Una viga en llamas había caído cerca, bloqueando parcialmente el camino de regreso. Rogelio no dudó. Cargó a su padre en los hombros, un hombre de 70 años que parecía pesar toneladas. El camino de regreso fue eterno. Rogelio tropezó, cayó, se levantó. Sus brazos gritaban, sus pulmones ardían, su piel comenzaba a ampollarse por el calor extremo. Pero no soltó a su padre, no una vez. Atravesó un muro de humo tan denso que no veía sus propias manos. Siguió solo por instinto y por fe. «Dios», oró en su mente por primera vez en años, «no dejes que muera aquí, no por mí, por él». Unas manos lo agarraron del otro lado del humo. Era Gonzalo con otros 2 hombres. Le quitaron el peso de don Anselmo y lo arrastraron a él también hacia zona segura. Paramédicos ya estaban atendiendo. Don Anselmo respiraba, pero con dificultad. Rogelio colapsó en el suelo, tosiendo violentamente, con quemaduras de 2º grado en brazos y espalda. Pero estaba sonriendo. Por primera vez en su vida había hecho algo completamente desinteresado. Había arriesgado todo, sin calcular beneficios, solo por amor. 3 días después, en el hospital regional, don Anselmo despertó. Su hijo estaba a su lado, vendado y exhausto, leyendo la Biblia en voz alta. Cuando don Anselmo abrió los ojos, Rogelio dejó de leer. «Papá», susurró, tomando la mano de su padre con ternura infinita. Don Anselmo apretó esa mano con más fuerza de la esperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo mío», dijo con voz quebrada, «mi hijo ha vuelto a casa». Y en ese momento la verdadera herencia fue transferida, no de tierras ni dinero, sino de carácter, honor y amor. Pero esta historia no termina en un hospital ni con palabras de reconciliación. Termina meses después, en un lugar inesperado, con una lección que todos necesitamos escuchar sobre lo que realmente significa heredar algo de valor. 6 meses después del incendio, bajo el cielo azul perfecto de Jalisco, se celebraba una ceremonia en la Hacienda Real. Don Anselmo, completamente recuperado, estaba de pie frente a sus empleados, sus abogados y su familia. En sus manos sostenía documentos legales. «Hoy no voy a heredar mis tierras», anunció con voz clara. «Hoy voy a heredar algo más importante, la responsabilidad de cuidarlas». Miró a Rogelio, que vestía ropa sencilla de trabajo y sostenía la mano de doña Cata. «Mi hijo no recibirá esta hacienda como regalo, la recibirá como encomienda, y solo si continúa honrando los valores que finalmente aprendió». Rogelio asintió.
sin arrogancia ni expectativas. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en servir, no en acumular, sino en compartir. Don Anselmo firmó los papeles, no transfiriendo propiedad completa, sino administración supervisada. Cada generación debe ganarse el derecho de cuidar el legado, explicó, porque la tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella y a Dios que nos la confió. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para honrar a quienes nos dieron la vida, que el verdadero valor de un padre no se mide en pesos, sino en principios, que la peor pobreza no es la del bolsillo, sino la del corazón. Si esta historia tocó algo en su interior, si les recordó valorar a sus padres mientras aún están aquí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Porque estas historias no son solo entretenimiento, son espejos donde miramos quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser.